Buenas tardes, tomamos asiento. Alteza Real, excelentísimo señor Duque de Soria, señor rector magnífico de la Universidad de Valladolid, autoridades académicas, señoras y señores, querido presidente de la Fundación, con la venia de vuestra Alteza Real se abre la sesión correspondiente a la 18ª edición de la Cátedra Luis García de Valdeavellano de Historia de España, creada en 1992 en memoria del ilustre historiador por la Fundación Duques de Soria, por convenio con la Universidad de Valladolid. Un jurado integrado por miembros de la Real Academia de la Historia, a la que perteneció don Luis, la Universidad de Valladolid y la Fundación Duques de Soria, considerando los méritos que se dan en su persona a lo largo de una fructífera trayectoria de investigación y docencia, decidió por unanimidad designar al excelentísimo señor don Luis Ribot nuevo titular de la cátedra. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Carmen Sanz, última titular de la cátedra. Cuando quiera. Alteza Real, señor Duque de Soria, señora directora, señor rector de la Universidad de Valladolid, autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores. Es un honor para mí intervenir en este acto de traspaso de la Cátedra Valdeavellano que patrocina la Fundación Duques de Soria en asociación con la Universidad de Valladolid y a propuesta de la Real Academia de la Historia. Y lo es por varias razones. En primer lugar, porque la cátedra lleva el nombre de don Luis García de Valdeavellano, miembro insigne de nuestra corporación, catedrático de Historia del Derecho, máximo especialista español de Historia de las Instituciones y maestro de generaciones de historiadores. En segundo término, ¿por quién va a ser el nuevo titular de la cátedra? Don Luis Antonio Ribot García, académico de la Real de la Historia, al que me unen lazos de amistad personal y profesional desde hace largo tiempo y que acredita una brillante y dilatada carrera desarrollada sobre todo en un ámbito docente e investigador que ambos compartimos, el de la temprana edad moderna. Lo es también, y en tercer lugar, porque este acto supone la consolidación de una nueva etapa en la vida de la cátedra, un tiempo renovado que comenzó en 2019 y que, sin dar la espalda al ciclo anterior, que emprendió hace casi 20 años, ha sido capaz de afrontar con un proyecto sólido e ilusionante los retos que hoy en día plantean la difusión de las humanidades y de un nuevo hispanismo adaptado a las circunstancias del tiempo presente. Comienzo, pues, como es de rigor, con el resumen de los muchos méritos del nuevo titular de la cátedra, don Luis Antonio Ribot García, que inició su carrera en la Universidad de Valladolid, donde se licenció en 1975 y doctoró en el curso 1980-81, en ambas ocasiones con premio extraordinario, llegando a ocupar la cátedra de su especialidad en 1988, procedente de la Universidad del País Vasco. También ejerció en la Universidad de Valladolid las labores de director del Secretariado de Publicaciones entre 1983 y 1990, cuando yo le conocí. Asumió la dirección del Instituto Simancas entre 1995 y 2002 y fue responsable de la Cátedra Felipe II entre 1996 y 2005. Desempeñó, asimismo, formando equipo con su maestro, don Luis Miguel Enciso Recio, los cargos de vicepresidente de la Sociedad Quinto Centenario del Tratado de Tordesillas entre 1993 y 1995 y de vicecomisario del Pabellón de España en la Expo de Lisboa de 1998. Ha sido representante español en el Consejo Superior del Instituto Universitario Europeo de Florencia en el bienio 1996-1997, además de director del Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos de la Fundación Carolina entre 2001 y 2002. Comprometido no solo con la investigación de calidad, sino con el ejercicio de la alta divulgación científica, fue comisario de las exposiciones Felipe II, Las tierras y los hombres del rey, celebrada en Valladolid entre octubre de 1998 y enero de 1999, e Isabel la Católica, reina de dos mundos, que tuvo lugar en Nueva York
entre junio y julio de 2004. Fue asimismo director entre 2006 y 2011 del magno proyecto de la Fundación Caja de Madrid para la investigación y catalogación de la sección Registro General del Sello del Archivo General de Simancas, y ha sido miembro del Consejo de Redacción de numerosas publicaciones científicas periódicas, tanto nacionales como internacionales, siendo este un aval más de su destacada actividad investigadora. Tras recibir el Premio Nacional de Historia de España en 2003 por su libro La monarquía de España y la guerra de Mesina, 1674-1678, en el año 2005 se trasladó a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, donde ha transcurrido hasta hace muy poco el resto de su actividad académica, ejerciendo como catedrático de Historia Moderna. Elegido el 8 de mayo de 2009 académico de número de la Real Academia de la Historia para suceder a don Gonzalo Menéndez Pidal y Goiri, tomó posesión del cargo el 17 de octubre de 2010 y dedicó su discurso de ingreso a los orígenes políticos del testamento de Carlos II y a la gestación del cambio dinástico en España. Un tema que, junto con la Italia española y la historia militar del siglo XVII, es fiel reflejo de las principales líneas de investigación que ha transitado a lo largo de casi 4 décadas, centrado en el análisis del reinado de Carlos II, del que es un consumado experto. Sirva, pues, este muy apretado resumen de su trayectoria profesional, que difícilmente le hace justicia, para explicar de modo muy somero las merecidas razones que han informado la elección de don Luis Antonio Ribot García como 18º titular de la Cátedra Luis García de Valdeavellano para el periodo 2022-2025. Una cátedra a la que accede renovada en su concepción, como decía al principio, concebida ahora para integrarse activamente en los actuales proyectos académicos de la Fundación Duques de Soria, en los que la recuperación de los seminarios de historia constituye un objetivo fundamental de sus actividades. Como muchos de ustedes recordarán, el diseño académico gestado en la Fundación desde 1989 cristalizó en una estructura sólida sustentada por un comité científico en la que los seminarios estivales de historia celebrados en Soria se convirtieron en un modelo de vanguardia. Dirigidos en primera instancia por John Elliot y más tarde por Bartolomé Benassar, Josep Pérez, Julio Valdeón o Carmen Iglesias, durante la última década del siglo XX y la primera del XXI, mantuvieron el espíritu académico y formativo que les dio su sello de identidad. La idea de hacer convivir entre 3 y 5 días a especialistas acreditados e investigadores jóvenes postdoctorales y predoctorales para debatir sin público en torno a un tema planteado previamente por el director del curso se convirtió en un modelo de éxito. Y aunque las cifras no lo dicen todo, siempre son un buen indicio del impacto que tuvo esta iniciativa en la formación y maduración de varias generaciones de investigadores y profesores universitarios. En total, y a lo largo de 2 décadas, los cursos de la Fundación Duques de Soria movilizaron en todas sus variantes a más de 2.257 especialistas y otorgaron más de 4.100 becas. Sabemos que aquellos míticos seminarios dejaron de celebrarse cuando estalló la crisis económica de 2008, mientras la Fundación se veía forzada a rebajar drásticamente su nivel de actividad. Pero desde 2019, en un nuevo ciclo iniciado por su anterior presidente, el muy añorado don Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, e impulsada ahora por el actual don Rafael Benjumea, su hijo, la Cátedra Valdeavellano ha quedado integrada en las actividades de organización de los seminarios estivales sorianos, con el compromiso de asumir durante su periodo de vigencia la propuesta de uno de ellos, bajo la premisa de que los aportes académicos, estructurales y materiales de su titular resultan fundamentales para ejecutar el proyecto. Así lo hemos hecho en este año 2021, durante el mes de julio, con éxito de público y una calurosa acogida en la ciudad de Soria, además de con el simbolismo de iniciar esta nueva etapa tras cumplirse una década de la interrupción de los cursos y en el año en el que lamentablemente había fallecido su fundador, Sir John Elliot. Unos nuevos seminarios entendidos, tal y como fueron los originales, como lugares privilegiados de intercambio académico intergeneracional y celebrados en la magnífica sede del convento de la Merced de Soria, pero que ya no se conciben cerrados, sino abiertos al público presencial u online y emitidos en streaming por el canal de televisión del CIAM, el Centro Internacional Antonio Machado, integrados además en el plan conjunto de actividades de la Fundación a propuesta de su renovado comité científico.
En la actualidad, buena parte de las múltiples actividades de la Fundación Duques de Soria, en las que se integra la Cátedra Valdeavellano, están orientadas a impulsar un nuevo hispanismo. Tanto la Cátedra Carlos V de Estudios Hispánicos, radicada en la Universidad de Gante, como la Cátedra Conde de Barcelona, con sede rotativa en Portugal, o la promoción de las estancias de investigadores extranjeros en la Casa del Hispanista en Soria, y todas las actuaciones vinculadas con el Observatorio Permanente del Hispanismo reflejan este interés. Un hispanismo polisémico que ha superado una acepción puramente lingüística y que para integrar la labor de los historiadores ha ampliado su significado hasta convertirse en sinónimo de la investigación científica orientada a los temas hispanos, practicada por estudiosos extranjeros que no trabajan aislados, sino en colaboración con equipos y grupos de investigación españoles. Una propuesta que es el fiel reflejo de cómo se investiga en historia hoy. Si durante toda la primera mitad del siglo XX el hispanismo tradicional sirvió como guía y a veces como parapeto para la propuesta de elaboraciones historiográficas de vanguardia, ellos mismos, los hispanistas, recordemos la mítica declaración de John Eliot en 1997 en el Congreso celebrado en Córdoba, han afirmado que la labor del antiguo hispanismo de vocación cuasi redentora ya no tiene mucho sentido. Las nuevas generaciones de historiadores españoles se insertan con normalidad en estructuras y en instituciones extranjeras que tradicionalmente fueron y son cantera de hispanistas, colaborando con ellos en plano de igualdad. Del mismo modo, los grupos de investigación españoles integran en sus equipos como algo natural a historiadores extranjeros con los que trabajan en proyectos conjuntos comandados desde España. Y en este sentido, las actividades de la Cátedra Valdeavellano buscan reflejar el valor de este hispanismo actual que se conjuga tras asumir con normalidad y equidad la versatilidad y madurez de estos equipos de investigación multidisciplinares y transnacionales capaces de analizar los procesos históricos hispanos desde esa transversalidad geográfica y temática. Enfoques novedosos que ponen ante nuestros ojos las prácticas y los modos del nuevo hispanismo. Estoy convencida, y ya acabo, que las aportaciones de don Luis Ribot García como titular de la Cátedra Valdeavellano conectarán con estos principios y contribuirán decisivamente a la consecución de sus objetivos, por lo que le doy desde ahora, espero que disfrute tanto como he disfrutado yo durante este trienio, mi más calurosa enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Ruego al excelentísimo señor don Luis Ribot se sirva a acercarse al estrado para entregarle el diploma que lo acredita como nuevo titular de la Cátedra Luis García de Valdeavellano. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Luis Ribot, nuevo titular de la cátedra. Alteza Real, señor Duque de Soria, señora directora de la Real Academia de la Historia, señor rector de la Universidad de Valladolid, señor presidente de la Fundación Duques de Soria, autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores. Es para mí un honor ocupar esta importante cátedra, por lo que lo primero que deseo es agradecer a todos cuantos me propusieron su generosa propuesta. Y es un honor por varias razones. Evidentemente, por el prestigio de la institución que está detrás de la misma, por la importancia indudable de don Luis García de Valdeavellano, un maestro de la historiografía de quien todos hemos aprendido, y, por supuesto, por la enorme categoría de todos cuantos me han precedido en
en dicha cátedra. Gracias de manera muy particular a la anterior titular, mi querida compañera Carmen Sanzallán, a la que, como ella ha dicho, me une una larga amistad desde las lejanas fechas en que, siendo yo director del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, tomé la acertada decisión de publicar su magnífica tesis doctoral sobre los banqueros de Carlos II. Gracias, por supuesto, por su cariñosa presentación de hoy. Durante mucho tiempo ha existido un olvido del reinado del último de los Austrias españoles, entre 1675 y 1700, como todos saben. En buena medida, a causa del peso enorme que ha tenido el modelo historiográfico de la decadencia, hoy superado afortunadamente por la historiografía. Un modelo que, aunque afectaba a todo el siglo XVII hispano, encontraba su fase culminante en el reinado de Carlos II y en la propia persona del rey, perfecta encarnación humana de esa terrible decadencia. Conviene aclarar, no obstante, que la decadencia fue real. Para comprobarlo, y entre otros varios aspectos, basta con comparar el papel internacional de la España de aquellos años con el de un siglo atrás, durante el reinado de Felipe II, bisabuelo de Carlos II. Lo que hay que desechar es la perspectiva historiográfica de la decadencia, cuyo predominio ha teñido de negro durante mucho tiempo la visión del reinado de Carlos II y ha desviado la atención de los historiadores de forma similar a cómo, en el campo de la óptica, el color negro rechaza la luz. Afortunadamente, esto ha cambiado en las últimas décadas. El citado libro de Carmen Sanzallán fue uno de los primeros hitos en esta nueva forma de analizar aquel periodo. El cambio se ha manifestado no solo en la valoración de todo el siglo XVII desde ópticas y perspectivas metodológicas más correctas, sino también en el enorme interés historiográfico que ha despertado el reinado del último de los Austrias españoles, hasta el punto de convertirse en uno de los que atraen actualmente a un mayor número de investigadores, tanto en España como fuera de ella. En esta lección quisiera resumir brevemente los aspectos principales de esta nueva perspectiva sobre el reinado de Carlos II. En el terreno de la economía, y lo cito en primer lugar, por tratarse de uno de los campos pioneros en la renovación de las visiones sobre aquel periodo, hoy sabemos que hacia los años 80 del siglo XVII comenzaron a superarse los peores momentos de la crisis económica sufrida en dicha centuria por el interior castellano. Y a pesar de momentos complicados, malas cosechas, epidemias de peste, dificultades diversas, parece evidente que empezaron a darse entonces algunos de los indicadores favorables que permitirían hablar posteriormente de la recuperación del siglo XVIII. En la política económica, el objetivo esencial fue el de estimular la actividad. La estabilización monetaria, también en los años 80, fue una de las mayores aportaciones a la recuperación, pues pese a su nociva repercusión inmediata, supuso el final de las manipulaciones de la moneda de vellón, que habían sido uno de los mayores males de la economía castellana desde finales del siglo XVI. En el terreno de la hacienda de la Corona de Castilla, principal sustento financiero de la monarquía, hubo numerosas iniciativas que tuvieron esencialmente tres objetivos: aliviar a los contribuyentes mediante la reducción de la presión fiscal, disminuir los gastos y el fraude y lograr una mayor eficacia en la recaudación. Muchas de las medidas no se llevaron a la práctica o no lograron la eficacia buscada, pero hay dos hechos evidentes. El reinado de Carlos II fue el único de los Austrias en el que se moderó la presión fiscal castellana y el que puso fin al crecimiento y al peso agobiante de la deuda pública que reducía en exceso los ingresos efectivos. Aunque la Corona de Castilla había sido la más perjudicada en los reinados anteriores por la financiación de las guerras,
no fue el único territorio en el que se produjo una recuperación, siendo también importante, por ejemplo, la que experimentó Cataluña en los años finales del siglo. Por otra parte, en la recuperación castellana influyó también el hecho de que otros territorios, especialmente el Reino de Nápoles, incrementaran decisivamente su participación en el sostenimiento de los gastos derivados de las 4 guerras con Francia en que se vio envuelta la monarquía. La mención de Cataluña y Nápoles, donde se habían producido las mayores revueltas en la década de 1640, plantea el problema de la relación entre la corte y los reinos y territorios no castellanos, un aspecto en el que hubo una reducción de tensiones favorecida por una menor presión desde Madrid, que tal vez contribuyó a incrementar la autonomía de los territorios. Un fenómeno especialmente claro en el caso del Ducado de Milán, donde siempre había sido elevada dicha autonomía, y más discutible, o al menos discutido, en Cataluña y Nápoles. Pero dicho relajamiento del centralismo no se produjo, por ejemplo, en Sicilia, donde la revuelta de Mesina en los años 70 dio paso a un reforzamiento del poder real, unido a un severo castigo a los rebeldes. En el fondo, seguía imperando la vieja política pragmática habitual entre los gobernantes de la monarquía y que era una de las causas de su dilatada hegemonía: adaptarse con mayor o menor éxito a las circunstancias de cada momento y cada lugar. No puedo entrar en el análisis político del reinado y sus diversas fases. Digamos tan solo que a grandes rasgos, y aunque pueden hacerse otras divisiones, sirve la tradicional en 3 grandes periodos: la regencia de Mariana de Austria durante la minoría de edad del rey, entre 1665 y 1677, los años de mayor auge del reformismo, que abarcan el breve periodo de gobierno del segundo don Juan de Austria, más conocido como don Juan José, así como los ministerios sucesivos del duque de Medinaceli y el conde de Oropesa en los años 80, y por último la década final, los años 90, marcada por la dispersión del poder y el protagonismo en la política de la reina consorte Mariana de Neoburgo. Habitualmente se ha tendido a enfocar la lucha por el poder en el curso del reinado dentro del modelo del valimiento, discutiéndose si el jesuita Everardo Nitard, el arribista Fernando de Valenzuela, don Juan de Austria, Medinaceli y Oropesa, así como los gobernantes posteriores, fueron o no válidos. En realidad, el tiempo histórico de los válidos había pasado o estaba a punto de concluir, tanto en España como en Europa. No existen ya ni ministros con un poder similar, por ejemplo, al del duque de Lerma o al del conde duque de Olivares, ni grandes facciones nobiliarias que sustenten y reciban favores de personajes con un poder tan grande como ellos. Estamos en un tiempo distinto, en el que se buscan fórmulas nuevas, más o menos afortunadas, aunque en general, y salvo el periodo de Medinaceli y Oropesa, poco estables y duraderas, como se demostrará con la dispersión del poder de los años 90. Cuando analizamos el reinado en su conjunto, más que uno o varios protagonistas individuales, destaca la presencia en el poder de un grupo social, la alta nobleza o aristocracia, civil y eclesiástica, que no solo domina la Junta de Gobierno de la Regencia y monopoliza el Consejo de Estado, principal organismo de poder durante todo el reinado, sino que sus miembros ocupan las principales presidencias de los consejos reales, los altos cargos de las casas del rey y de la reina, los virreinatos y gobiernos generales de los territorios que no eran reinos, como Flandes o el Ducado de Milán, las embajadas y representaciones diplomáticas o el alto mando de los ejércitos, es decir, todos los altos puestos de la monarquía.
El predominio político de la aristocracia durante el reinado de Carlos II ha sido uno de los muchos factores que han contribuido al desprestigio de este periodo, en parte por la dilatada influencia sobre la historiografía de ideologías incapaces de entender que la desigualdad social propia del antiguo régimen y la evidente explotación de los sectores sociales inferiores por parte de los superiores no tenían por qué implicar ni la incapacidad de estos para el gobierno, ni su degradación moral, incultura y otras lacras. Los estudios que se vienen realizando muestran frecuentes casos de elevada formación y capacidad política entre los aristócratas y altos cargos gobernantes, así como notables ejemplos de interés y actividad cultural, manifiestos, entre otros elementos, en las obras que escriben algunos de ellos, obras históricas, filosóficas, literarias, las frecuentes bibliotecas de importancia o las excelentes colecciones artísticas de varios grandes y titulados. El gobierno de la aristocracia no llevaba tampoco necesariamente a una presión excesiva de la corona sobre los sectores populares, aunque dentro de las bases propias del antiguo régimen, que reservaban a los no privilegiados lo esencial de la tributación fiscal o del reclutamiento, dos elementos básicos sobre los que se asentaba el poder del monarca, cualquier gobernante sensato sabía que el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, imprescindibles para el buen funcionamiento de las cosas, exigían proteger la actividad económica, facilitar las condiciones de vida y no gravar en exceso a los contribuyentes. Y ello es lo que, dentro de los límites que imponía una sociedad basada en la desigualdad, pretendieron hacer los gobernantes, aunque no siempre lo lograran. Si pensamos en lo que ocurría contemporáneamente en Francia durante el reinado personal de Luis XIV, se estaba produciendo una evolución en el gobierno, tanto por la desaparición de los validos como por la decisiva importancia del reducido Conseil d'État, integrado por los principales secretarios que encabezaban cada una de las ramas de la administración bajo la dependencia directa y la autoridad omnímoda del monarca francés. Dicho modelo iba unido a la marginación de la vieja aristocracia, que reaccionará, aunque sin éxito, tratando de recuperar el poder tras la muerte de Luis XIV. Y también la elevación, a cambio de esta vieja aristocracia, de gentes de sectores sociales intermedios, recientemente ennoblecidos o a los que el rey ennoblecerá. Es decir, gentes nuevas del rey, germen de una nobleza de servicio como las que se desarrollarán en diversos países de Europa, España entre ellos, en el siglo XVIII, lo que llevará aparejada también entre nosotros la marginación política de buena parte de la sociedad, de la aristocracia, tradicional. Nada de esto ocurre aún en el reinado en la España de Carlos II, que vive, como ya he señalado, el momento culminante de dominio político de la aristocracia. No obstante, y aunque se trata de un tema en el que nos falta todavía mucho por conocer, la elevada creación de títulos y concesión de honores durante el reinado del último de los Austrias, y no solo en la corona de Castilla, en la que llegó casi a duplicarse el número de titulados, no responde exclusivamente a las necesidades financieras de la monarquía o al deseo de afianzar lealtades, sino también a causas como la emergencia social de gentes nuevas. El cambio dinástico y la llegada de un monarca de la Casa Francesa de Borbón introducirán en España las transformaciones realizadas en Francia en tiempos de Luis XIV, cuyo elemento principal será la creación de las secretarías de Estado y del despacho, antecedentes de los ministerios, con la consiguiente marginación de los consejos, que habían sido tan importantes en tiempos de los Austrias. Frente al sistema tradicional, polisinodial, la responsabilidad individual del titular de cada una de las ramas en que habría de dividirse la administración, las cuales tenderían a integrarse en un grupo, más adelante, el gobierno o gabinete,
Un proceso que, como había ocurrido en Francia, provocó el rechazo y alguna clara, aunque escasamente eficaz, oposición de la aristocracia cortesana, la cual, sin embargo, durante el siglo XVIII no conseguirá frenar el acceso prioritario al poder de gentes como los Patiño, Campillo, Ensenada, Campomanes, Floridablanca o Jovellanos, por citar solo algunos de los más ilustres. Otra de las ideas que han lastrado durante largo tiempo el conocimiento del reinado de Carlos II es la de la falta de cabezas, una consideración tan perjudicial para el buen planteamiento de la investigación historiográfica como la de la alternancia entre fases de auge y de decadencia. En realidad, ambas proceden del mismo error, la tendencia a dividir con cierta rigidez la historia en periodos positivos y negativos, que ha determinado en exceso el trabajo de los historiadores. La idea de la falta de cabezas, que abundarían, según quienes la defendían, habrían abundado en la España del siglo XVI, ha sido tan negativa como el modelo historiográfico de la decadencia del que se deriva. La consideración arraigada de que en las décadas finales del siglo XVII no había gentes de interés, salvo alguno de los últimos genios creativos del siglo de oro, esencialmente Calderón, fallecido en 1681, ha lastrado hasta hace unos años la investigación sobre políticos y personajes diversos del reinado. Afortunadamente, el avance actual de las investigaciones nos presenta un panorama más ajustado a la realidad, empezando por la figura de la propia reina regente, Mariana de Austria, cuya desconsideración tradicional se ha visto incrementada siempre por su condición de mujer. Hoy empezamos a contar con buenos estudios sobre ella y sobre otros personajes, y se anuncian algunos más acerca de hombres y mujeres del reinado que iluminarán, sin duda, las muchas zonas oscuras que aún quedan en nuestro conocimiento de aquel periodo. Carlos II heredó de Felipe IV una complicada situación internacional, cuya manifestación principal era la dificultad de mantener la amplia y dispersa monarquía una vez perdida la hegemonía que la había creado y sustentado. La historiografía de la decadencia nos presentaba un periodo de retroceso generalizado, falta de capacidad militar y naval y agotamiento financiero, que permitieron a Luis XIV, en las varias guerras que emprendió contra España, ir recortando las posesiones de ésta en los Países Bajos y el antiguo Círculo Imperial de Borgoña. Gracias a estudios recientes sabemos, sin embargo, que no fue para tanto. El ejército de Carlos II era numéricamente el segundo de Europa después del francés, aunque su efectividad se viera lastrada por la necesidad de presidiar numerosos territorios y acudir a frentes diversos y lejanos entre sí. Pese a ello, la participación del ejército hispano resultó decisiva no solo en la defensa de los Países Bajos, mucho más eficaz de cuanto se había afirmado, sino en las varias coaliciones que se formaron en Europa para defenderse de la agresividad del monarca francés. Las fuerzas navales ciertamente no pasaron por su mejor momento, como tampoco las finanzas para sostener las guerras, pero la monarquía de España supo defenderse con bastante habilidad y eficacia y mantuvo activas sus redes de abastecimiento y comunicación, que eran esencialmente marítimas. En cuanto a las finanzas, aparte del aludido mejor reparto de las cargas que contribuyó a aliviar a la hacienda de la Corona de Castilla, no desapareció entre los aliados de España, incluido el emperador, la idea de una monarquía con recursos suficientes para subvencionarles en las guerras, como había hecho durante mucho tiempo y como seguiría haciendo durante el reinado de Carlos II con frecuencia. Las alianzas con otros estados fueron uno de los aspectos más positivos de aquellos años. El imperio, gobernado por la otra rama de la familia Habsburgo, siguió siendo el aliado tradicional, aunque su fiabilidad quedara comprometida desde que rehusara respaldar a España durante la Guerra de Devolución, en los inicios del reinado. Pero el hecho más importante y novedoso fue la colaboración con los protestantes de las Provincias Unidas y de Inglaterra, una alianza esta
con herejes, como se les había llamado y se les seguía llamando en España, que demuestra el pragmatismo, podríamos decir incluso la modernidad de los gobernantes hispanos, y que resultaría al cabo decisiva para frenar a Luis XIV. Éxito este que la historiografía de la decadencia no valoró suficientemente, centrada en contabilizar las pérdidas territoriales en los Países Bajos, ciertamente dolorosas, pero que exigieron a Francia un enorme esfuerzo frente a la defensa de las tropas de Carlos II, bastante más modernas de cuanto se había creído y que contaban con la mejor caballería existente en Europa en la segunda mitad del siglo XVII, la cual protagonizó desde Flandes numerosas incursiones devastadoras en tierras francesas. Las alianzas con los enemigos tradicionales de los Austrias facilitaron la supervivencia, con escasas pérdidas de la inmensa monarquía. Pues la más importante de tales pérdidas, Portugal, con su enorme imperio ultramarino, estaba ya prácticamente consumada a la muerte de Felipe IV. Y la paz de 1668 con Portugal no hizo sino reconocer esta realidad, pese a las resistencias que dicho reconocimiento provocó en la Junta de Gobierno y en el Consejo de Estado. La convicción de que la monarquía había de mantenerse incólume, sin pérdidas, no era exclusiva de los reyes, para quienes se convertía en una de las principales obligaciones y responsabilidades que abrumaban su conciencia, sino que estaba muy arraigada también entre los consejeros, gobernantes y quienes ocupaban los cargos principales. La idea de no perder partes de la monarquía. En última instancia, la decisión final de Carlos II de traspasar el trono a un nieto de Luis XIV, de acuerdo con las recomendaciones que le hizo el Consejo de Estado, era un intento desesperado y pragmático de mantener la integridad de la monarquía, acogiéndose a la protección del único poder que podía garantizarla, pese a las muchas dificultades e incertidumbres que se planteaban y que al cabo la harían imposible. En realidad, el tiempo histórico de una monarquía-imperio como la española tocaba a su fin, después de la pérdida de la hegemonía a mediados del siglo y de la emergencia de poderosas naciones que habrían de protagonizar el futuro, sin que ninguna de ellas lograra hacerse con un poder imperial como el que había conseguido España en el siglo XVI. Eran tiempos distintos, como habría de demostrarlo el gran fracaso internacional de Luis XIV, quien aspiró a sustituir el predominio de sus admirados abuelos españoles y que al final de su larga vida hubo de resignarse a ver en las paces de Utrecht de 1713 el establecimiento de un sistema internacional que buscaba el equilibrio entre varios poderes. En la propia monarquía de España existía ya en el siglo XVII la conciencia de la dificultad de mantener aquel complejo, variado y disperso grupo de territorios que la formaban. Pero también en este terreno hemos de huir de las visiones excesivamente negativas. La historiografía española, influida por el lógico desgarro que siguió a las pérdidas y por la posterior visión catastrofista del nacionalismo, contempló la pérdida de las posesiones europeas de la monarquía como un fracaso, uno más de los muchos vinculados a la decadencia, aunque fuera posterior a la desaparición de Carlos II. En las últimas décadas, sin embargo, algunos de los más eminentes historiadores napolitanos han señalado que el final del periodo español en aquel reino se produjo una vez que había culminado el ciclo histórico de los 2 siglos del virreinato, uno de cuyos efectos positivos había sido la modernización política. Fenómeno este que no solo facilitó la gobernación, sino que favoreció el desarrollo de una sociedad moderna y madura, elementos ambos que hicieron posible que la separación de España no fuera traumática, al tratarse de un reino en el que, pese al periodo inmediatamente posterior bajo el dominio austríaco, era cada vez más importante el deseo de tener un rey propio y exclusivo, como ocurriría en a partir de los años 30 con Carlos de Borbón, el futuro Carlos III de España. Vista desde esta perspectiva, que convendría analizar hasta qué punto se da en otros territorios y que por supuesto no tenían los contemporáneos, el final de la pertenencia al rey de España no sería solo una consecuencia de la Guerra de Sucesión, sino el resultado lógico y a corto o medio plazo difícil de evitar
del citado proceso de maduración política, social y cultural, al que habría contribuido decisivamente el gobierno español durante los siglos anteriores. Pese a las difíciles circunstancias existentes en 1665, a la muerte de Felipe IV, el elemento que ha tenido siempre un mayor influjo en la historiografía de la decadencia ha sido el propio rey Carlos II, conocido habitualmente con el despectivo e injusto sobrenombre de El Hechizado. Ciertamente no fue un buen rey, pero tampoco el peor. Parecidos y peores que él hubo bastantes reyes y príncipes en la Europa moderna, por no hablar de tiempos anteriores o posteriores. Claro que ninguno de ellos ocupaba un lugar tan destacado e importante. De no haber sido así, la crítica posterior no hubiera sido tan despiadada con él, como no lo ha sido con reyes o príncipes soberanos de otros territorios o de otros periodos de la historia de España. No olvidemos que la misión esencial de un rey no era gobernar, sino reinar. Es decir, presidir las constantes, innumerables y larguísimas ceremonias en la capilla real, las recepciones a los embajadores y enviados, las salidas de palacios y, en fin, estar presente, presidiéndolos en numerosos actos públicos. Todo lo cual lo hizo correctamente Carlos II durante toda su vida y desde que aún no había cumplido los 4 años, que es cuando se convirtió en rey, con una seriedad impropia de un niño, que no dejó de sorprender a algunos de los diplomáticos extranjeros presentes en la corte. Reinar significaba también y esencialmente estar. Ser el monarca todo el día y todos los días del año. La clave de bóveda del sistema político y social, en cuanto que era la única persona situada por encima y la única, en consecuencia, capaz de algo tan esencial en la sociedad desigualitaria del antiguo régimen como era privilegiar. Es decir, otorgar, mantener o retirar todo tipo de privilegios. Ello no requería que ejerciera el gobierno, pues perfectamente podían hacerlo otras personas en su nombre. De ahí la diferencia esencial entre reinar y gobernar. Con todo, es evidente que había habido grandes reyes que también gobernaron. No solo, en mayor o menor medida, sus antepasados en el trono de San Fernando, sino su contemporáneo Luis XIV, primo y a la vez cuñado suyo y principal enemigo. La comparación con el soberano francés ha influido muy negativamente en la imagen de Carlos II, lo mismo que el hecho de haber sido este el último eslabón de una dinastía, sustituido por una nueva, a la que más que ensalzar a los reyes precedentes, le interesaba afianzarse en el trono y para ello resaltar sus propios méritos y realizaciones, contraponiéndolos a la situación anterior. Se ha llegado a decir que fue un anormal, retrasado mental, incluso un loco. Nada de ello es cierto. Su inteligencia estaba dentro de la normalidad, si bien su formación no parece haber sido la necesaria para el alto lugar que ocupaba. De lo que no cabe duda es de su buena intención, bondad natural y religiosidad, así como de su conciencia exigente y su sentido moral. Los principales defectos que repiten insistentemente los testigos de la corte, esencialmente los diplomáticos extranjeros, son la falta de confianza en sí mismo y en su propio criterio, el carácter dubitativo, la irresolución, la suspicacia y la volubilidad. Se ha hablado siempre de su delicada salud, como si fuera un frágil cabo de vela que amenazaba con extinguirse en cualquier momento. Pero este es otro de los aspectos en los que se ha exagerado, en buena parte quizá por la importancia concedida a las relaciones de los diplomáticos franceses, obsesionados por informar a su rey de los males que le aquejaban. Lo cierto es que, aunque siempre fue débil, durante la mayor parte de su vida estuvo sano e hizo una vida normal, incluso hasta un par de meses antes de su fallecimiento. Como era frecuente en la época, y más aún entre personas no demasiado vigorosas, sufrió numerosas indisposiciones, sobre todo desarreglos digestivos, producto de los malos hábitos alimenticios y los defectos en la masticación de los alimentos. Seguramente fue estéril, pero tal característica afecta en todo tiempo a un determinado porcentaje de personas, sin que ello suponga anormalidad o defecto alguno. Siempre fue aficionado a la caza, que practicó asiduamente en los sitios reales hasta meses antes de su muerte, y con frecuencia la caza de lobos,
un ejercicio duro al que dedicaba muchas horas, desafiando en ocasiones las inclemencias del tiempo. Las mayores censuras que se le han hecho, tanto en su tiempo como por parte de los historiadores, se centran en su escasa dedicación al gobierno de la monarquía. Sin duda, estuvo lejos en ello de sus antecesores, pero también en este aspecto, y a medida que vamos conociendo más testimonios, tenemos que moderar algo tales críticas. Su dedicación al despacho de los asuntos no fue regular ni constante, pasando por fases distintas, pero da la impresión de que fue mayor de cuanto se había pensado y también por lo que respecta a otro aspecto de la actividad gubernativa, cuáles eran las audiencias con los diversos embajadores y enviados. El embajador veneciano Carlo Ruzzini, que estuvo en Madrid durante la primera mitad de los 90, escribía, cito textualmente, traducido al castellano: la aplicación al despacho durante varias horas al día, repasando las consultas de los consejos, va moderando el genio primitivo, inclinado al reposo y ajeno al trabajo de sujetar el peso del cetro. Con gran lucidez suele comprender incluso lo más difícil de los asuntos. Suele gozar de la felicidad de una memoria superior a la común, conocer y recelar también con sobrada sagacidad, distinguir la habilidad y las pasiones de los cortesanos y ministros, disimular los afectos y ocultar el dolor, por otra parte agudo, que experimenta con las desgracias de la monarquía. Ama a sus vasallos, abunda en estimar a los grandes y sus consejos, se inclina a la clemencia, a la generosidad, a la beneficencia. Otro diplomático italiano, el conde de Vernone, enviado del duque Víctor Amadeo de Saboya, escribía a comienzos de 1696 que al rey, inclinado por la naturaleza a lo justo y a la piedad, no le faltaba entendimiento, como había podido comprobar en varias de las audiencias que le había concedido, en las que el saboyano, dispuesto a aportar razones evidentes y sólidas para persuadirle del negocio que le interesaba, había observado siempre que el monarca prestaba atención a los motivos verdaderos y principales, dándose por enterado de ellos con una respuesta o alguna señal, mientras que escuchaba con benignidad, pero con indiferencia, los superficiales o falaces. Son solo un par de muestras de la dedicación del rey al gobierno, que parece bastante constante, al menos en los años 90. Así lo testifica también Costanzo Operti, representante del duque de Saboya que permaneció en la corte española durante toda aquella última década del siglo, tiempo en el que mantuvo con el rey unas 140 audiencias y cuyas informaciones señalan la dedicación de Carlos II al gobierno, su inteligencia y la amplia comprensión que tenía de los asuntos, así como algo que nos resulta más sorprendente, su carácter esencialmente generoso y afable, su jovialidad, cordialidad y forma optimista de tratar los negocios. Con frecuencia hacía preguntas a Operti para informarse de forma más completa sobre la guerra que los aliados, y entre ellos España y Saboya, mantenían entonces con Luis XIV, demostrando en tales preguntas su conocimiento de las cuestiones e intereses de su monarquía. La preocupación que manifestaba cuando la marcha de la guerra no era propicia, nos dice el embajador, contrastaba con la alegría por las buenas noticias, como ocurrió en julio de 1695, cuando el rey le hizo llamar urgentemente y le recibió a medio vestir en sus habitaciones privadas, donde, lleno de júbilo, le comunicó la capitulación de la importante fortaleza de Casale del Monferrato, tomada por los aliados al ejército francés después de un largo asedio. Concluyo. Vemos, pues, que el reinado de Carlos II no es ese periodo oscuro y decadente que se despreció y olvidó durante mucho tiempo, aunque fuera una etapa difícil y crítica, con cierto aire de epílogo de una fase de hegemonía ya concluida y de casi irremediable fin de ciclo. No solo por la evidente dificultad de mantener la integridad territorial de la monarquía, también por la convicción creciente de que el monarca no habría de tener sucesión, lo que daría lugar a un tiempo nuevo y, en consecuencia, incierto. Todo ello, junto con los numerosos problemas heredados, ayudó a que surgieran múltiples iniciativas, reformas e intentos diversos en numerosos aspectos de la realidad política, económica, social, y a que hubiera aciertos y errores. En definitiva, se trata de una época con luces y sombras, como todas, que solo puede analizarse correctamente recurriendo a una amplia gama de colores, incluido, por supuesto, el negro. En cualquier caso, quisiera concluir con una constatación evidente.
Si la decadencia hubiera sido tan grande, como durante mucho tiempo se ha dicho, y por muy notable que hubiera podido ser la recuperación en el tiempo de los primeros Borbones, no resultaría posible explicar la importancia de España en el siglo XVIII, como tampoco el mantenimiento de sus extensas posesiones ultramarinas que solo habría de perder a comienzos del siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por esta magnífica lección magistral, que es un aporte importante a toda la revisión de la historia de España y de muchos tópicos que hemos creído durante mucho tiempo, o que se han creído por muchos. Con la venia de Vuestra Alteza Real, quiero trasladar la profunda alegría de los duques de Soria por esta nueva edición de la Cátedra Valdeavellano y expreso en su nombre tanto la gratitud a la titular saliente, doña Carmen Sanz, como la enhorabuena más efusiva a su nuevo titular, don Luis Ribot. Con la venia de Vuestra Alteza se levanta la sesión. Muchas gracias.